Hay un tipo de silencio que no se parece a ningún otro. No es el silencio tranquilo de quien se va en paz, ni el de quien cierra una etapa con claridad. Es el silencio pesado de quien se queda, pero ya no sabe cómo estar. Muchas mujeres lo reconocen de inmediato, no porque alguien se los haya explicado, sino porque lo han sentido en el cuerpo. Es ese momento en el que él deja de escribir, deja de buscar, deja de aparecer, y tú, aunque sigues con tu vida, empiezas a sentir una presión extraña en el pecho, como si algo no estuviera cerrado del todo. No hubo una despedida clara, no hubo una pelea definitiva, ni una explicación honesta. Solo hubo distancia, y esa distancia duele más que una ruptura abierta, porque no sabes si se fue o si se quedó atrapado en sí mismo. Este video no es para convencerte de que te extraña, ni para alimentar esperanzas, ni para enseñarte a hacer que vuelva. Es para mostrarte algo que casi nunca se dice con claridad: cómo se vive el dolor de un mitzvah, hombre, cuando pierde a una mujer que sí le importaba, y por qué ese dolor rara vez se expresa como amor, sino como silencio. Porque cuando un hombre extraña de verdad, no siempre corre, no siempre llama, no siempre pide perdón. Muchas veces se rompe por dentro. Y eso lo cambia todo. Al principio, cuando una mujer se va, no siempre físicamente, a veces emocionalmente, él no siente el golpe completo. Siente alivio, siente espacio, siente control. Se dice a sí mismo que está mejor así, que necesitaba distancia, que no era el momento, que había demasiada intensidad, demasiadas emociones, demasiada verdad. Y durante un tiempo, ese relato le funciona. Se distrae, se ocupa, se mantiene activo. Hace lo que muchos hombres aprendieron a hacer cuando algo duele: seguir adelante como si nada. Pero hay algo que todavía no entiende. El vínculo no se corta cuando se va la mujer. Se corta cuando él puede sostener lo que siente, y eso casi nunca ocurre al principio. El verdadero es nosotros. Dolor no aparece con la ausencia inmediata. Aparece después, cuando el ruido baja, cuando la vida se desacelera, cuando ya no hay con qué tapar lo que quedó abierto. Es ahí cuando empieza a extrañar. No de forma romántica ni con una nostalgia dulce, sino con una incomodidad profunda, difícil de nombrar. Empieza a notar silencios que antes no estaban, momentos donde nadie le pregunta cómo está, espacios donde ya no hay una presencia que lo vea sin máscaras. Y entonces ocurre algo que muchos hombres no saben manejar. El recuerdo deja de ser una imagen y se convierte en una sensación. No recuerda lo que hacían ni las palabras exactas. Recuerda cómo se sentía cuando estaba con ella. Y eso es lo que más duele. Porque cuando un hombre pierde a una mujer que lo comprendía más de lo que él mismo se comprendía, no pierde solo una relación, pierde un espejo, pierde un lugar donde podía bajar la guardia, aunque nunca lo admitiera, un espacio donde, sin darse cuenta, era más humano. Y cuando ese espejo desaparece, comienza la confusión interna. Aquí es donde muchas mujeres se equivocan al interpretar lo que ocurre después. Piensan que si él no vuelve, si no escribe, si no se acerca, entonces no le importó. Pero la psicología profunda muestra algo muy distinto. Cuando un hombre no sabe integrar sus emociones, el dolor no lo empuja hacia afuera, lo empuja hacia adentro. Y adentro, muchos hombres están solos. Carl Gustav Jung explicaba que gran parte del sufrimiento humano no viene de la pérdida en sí, sino del choque entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir. Para muchos hombres, extrañar duele no solo por la ausencia de la mujer, sino porque esa ausencia despierta una parte de ellos que fue reprimida durante años. La parte emocional, dependiente, sensible, vulnerable. Esa parte que aprendieron a esconder para sobrevivir. Cuando una mujer se va, o cuando se distancia de verdad, esa parte emerge sin permiso. Y eso genera una lucha interna brutal. Por un lado, la necesidad de volver, de buscar, de acercarse. Por otro, el miedo a perder el control, a exponerse, a sentirse pequeño. Esta contradicción paraliza. Por eso muchos hombres no actúan cuando más sienten, por eso callan cuando más duele. Por eso parecen fríos justo cuando están más afectados.
no porque no les importe, sino porque no saben qué hacer con lo que sienten. El hombre que te extraña profundamente no siempre piensa, la perdí. Muchas veces piensa, algo en mí se desarmó desde que ella ya no está. Y esa diferencia es crucial, porque no te extraña solo a ti, extraña la versión de sí mismo que era posible contigo. Y cuando un hombre no ha hecho trabajo interior, cuando no ha integrado su mundo emocional, esa pérdida se vive como una amenaza a su identidad. Aquí aparece el orgullo, no como arrogancia, sino como defensa. Se dice que puede solo, que no necesita a nadie, que no fue tan importante. Pero esas frases no lo convencen por mucho tiempo, porque el cuerpo no miente, el cuerpo recuerda, el cuerpo reacciona, el cuerpo duele. Empieza a sentir ansiedad sin motivo aparente, irritabilidad, vacío, cansancio emocional, y no entiende por qué. No siempre lo asocia conscientemente contigo, pero cada vez que intenta conectar con alguien más, cada vez que intenta distraerse, algo no encaja. Nada llena del todo el espacio que quedó. Y aquí el dolor se vuelve más profundo, porque no solo extraña, también se culpa. No siempre de forma consciente, pero sí interna. Se pregunta qué hizo mal, qué no supo cuidar, qué no supo decir. Y al mismo tiempo, se reprocha por sentirse así, porque sentir duele. Pero sentirse vulnerable duele aún más. Este es el punto donde muchos hombres colapsan en silencio. No lo muestran, no lo comparten, no lo explican. Pero por dentro algo se quiebra. Y es aquí donde comienza la parte más importante de esta historia. Cuando el dolor ya no es solo por perderte, sino por encontrarse con una parte de sí mismo que nunca quiso mirar. Después del silencio inicial y de la confusión que lo invade, el dolor empieza a transformarse. Ya no es solo una incomodidad difusa ni una nostalgia que aparece de vez en cuando. Se vuelve más concreto, más personal, más difícil de esquivar. Es el momento en que el hombre comienza a entender, aunque no siempre con palabras, que no se trata solo de tu ausencia, sino de algo que se rompió dentro de él cuando ya no estabas. Aquí es donde el dolor deja de ser negable y empieza a exigir atención. Y eso, para muchos hombres, es el inicio de una crisis interna. Al principio intenta racionalizarlo. Se dice que es normal sentirse así, que pasará, que solo es costumbre, que el tiempo lo acomodará todo. Pero el tiempo no siempre alivia cuando lo que duele no es la pérdida externa, sino el vacío interno. Empieza a notar que hay momentos en los que la ausencia pesa más. Al final del día, cuando nadie lo espera, en pequeños detalles cotidianos que antes compartía sin darse cuenta, en silencios que ahora se sienten demasiado largos. Y poco a poco, la idea de que no era para tanto deja de sostenerse. Es aquí cuando surge el arrepentimiento, pero no como una confesión clara ni como un gesto inmediato de reparación. Surge primero como una sensación amarga, como una pregunta que vuelve una y otra vez. ¿Y si me equivoqué? No es todavía un deseo de volver. Es una grieta en la certeza que construyó para protegerse. Empieza a revisar escenas pasadas, no desde la nostalgia romántica, sino desde una nueva perspectiva. Recuerda momentos en los que pudo haber sido más honesto, más presente, menos defensivo. Recuerda palabras que no dijo, gestos que minimizó, señales que ignoró porque en ese momento le resultaban incómodas. Este arrepentimiento no siempre lo acerca a la acción. Muchas veces lo paraliza, porque reconocer que se equivocó implica aceptar que perdió algo valioso por no saber sostenerlo. Y eso golpea directamente su autoimagen. Para un hombre que construyó su identidad alrededor del control, la autonomía o la fortaleza emocional, aceptar una pérdida por incapacidad interna se siente como una derrota profunda. Por eso, en lugar de acercarse, muchos hombres se retraen aún más. El dolor aumenta, pero también el miedo. Aquí ocurre algo importante que pocas veces se comprende desde afuera. El hombre no solo extraña a la mujer, empieza a extrañar la posibilidad de haber sido diferente. Extraña la versión de sí mismo que pudo haber crecido, que pudo haber aprendido.
que pudo haber amado de otra manera. Y esa nostalgia no es suave ni inspiradora, es dura, porque lo enfrenta con una pregunta que no puede responder fácilmente. ¿Por qué no supe hacerlo mejor cuando todavía estaba ahí? Desde la psicología profunda, este momento es clave. Jung hablaba de que las crisis emocionales no llegan para castigarnos, sino para confrontarnos con partes no integradas de la psique. Cuando un hombre pierde a una mujer que activó su mundo emocional, lo que realmente se activa es su sombra, todo aquello que evitó reconocer de sí mismo. La incapacidad de comunicar, el miedo a depender, la dificultad para sostener la intimidad, la tendencia a huir cuando algo se vuelve demasiado real. Todo eso sale a la superficie, no para ser juzgado, sino para ser visto. Sin embargo, ver no es lo mismo que integrar. Muchos hombres se quedan atrapados en este punto intermedio. Son conscientes del dolor, pero no saben qué hacer con él. Piensan en volver, pero el orgullo y el miedo los detienen. Temen ser rechazados, temen exponerse, temen descubrir que ya no tienen un lugar. Y este temor es real, porque intuyen algo que los inquieta profundamente. La mujer que se fue ya no es la misma. Algo cambió en ella también. Mientras él atravesaba su proceso interno en silencio, la mujer muchas veces atravesaba el suyo de manera más consciente. Al principio también dudó, también se preguntó si había hecho algo mal, también sintió la tentación de explicarse, de insistir, de esperar. Pero con el tiempo empezó a reconstruirse desde otro lugar. Empezó a recuperar su centro, su claridad, su dignidad emocional. Y eso se percibe, incluso a la distancia. Cuando un hombre siente que la mujer que extraña ya no lo espera como antes, el dolor se intensifica. Porque ya no se trata solo de volver, sino de enfrentar la posibilidad de haber llegado tarde. Aquí el arrepentimiento se vuelve más agudo. Aparecen pensamientos repetitivos, fantasías de reencuentro, conversaciones imaginarias donde dice todo lo que no dijo. Pero al mismo tiempo, aparece el miedo a descubrir que esas palabras ya no tienen el mismo efecto. Por eso muchos hombres vuelven de forma indirecta, no siempre con un "te extraño" claro, sino con mensajes ambiguos, reapariciones casuales, intentos de comprobar si todavía hay un espacio. No es manipulación consciente, es inseguridad. Es la necesidad de saber si aún existe un vínculo sin arriesgarlo todo. Y cuando la respuesta no es inmediata, o no es como esperaban, el golpe es doble. Confirma la pérdida externa y activa la herida interna. Este es uno de los momentos más delicados de todo el proceso, porque aquí se define si el dolor se transforma en aprendizaje o en repetición. Algunos hombres, incapaces de sostener esta incomodidad, deciden huir otra vez. Se convencen de que no era tan importante, de que ya pasó, de que hay que seguir adelante. Y buscan nuevas relaciones donde proyectar lo no resuelto. Otros, en cambio, empiezan a cuestionarse de verdad. Se preguntan qué patrón están repitiendo, por qué siempre llegan a este punto, por qué solo entienden el valor cuando ya no está disponible. Para la mujer, este momento también es crucial, porque es cuando puede confundir el regreso del hombre con una validación de su valor. Y aunque es humano sentir alivio al ser buscada de nuevo, la verdadera pregunta no es si él volvió, sino desde dónde vuelve. ¿Vuelve desde la conciencia o desde el miedo a la soledad? ¿Desde el reconocimiento real o desde la necesidad de calmar su propio dolor? Esta diferencia lo cambia todo. El dolor que extraña de verdad no siempre se convierte en amor consciente. A veces se convierte solo en añoranza. Y la añoranza, aunque intensa, no siempre es suficiente para construir algo distinto. Por eso, aunque duela aceptarlo, no todo hombre que sufre está preparado para amar mejor. El sufrimiento puede abrir la puerta al cambio, pero no garantiza que alguien la cruce. Y es aquí donde la historia empieza a girar hacia su punto más revelador. Cuando el hombre se da cuenta de que extrañarte ya no es suficiente y que si quiere volver a encontrarse contigo o con alguien de verdad, tendrá que encontrarse primero consigo mismo.
Llega un punto en el que el dolor deja de ser solo interno y empieza a buscar una salida, no siempre de la manera más clara ni más madura, pero sí inevitable. Es el momento en el que el hombre, después de tanto silencio, empieza a sentir que quedarse donde está ya no es suficiente. La ausencia ya no se puede justificar con excusas, la distancia ya no se puede disfrazar de calma, y el vacío empieza a pesar más que el miedo. Aquí es donde muchos hombres deciden volver, no siempre porque hayan entendido todo, sino porque ya no pueden seguir ignorando lo que sienten. Este regreso rara vez es directo. No suele venir acompañado de una confesión profunda ni de una responsabilidad clara. A menudo aparece como un mensaje casual, una reacción a una historia, una pregunta aparentemente inocente. Es una forma de tantear el terreno sin exponerse del todo. Quiere saber si todavía hay un espacio, si todavía hay una puerta entreabierta, si aún existe la posibilidad de volver sin tener que enfrentar de inmediato todo lo que evitó. Para él, este primer movimiento ya es difícil porque implica reconocer, aunque sea de manera implícita, que algo le duele. Pero aquí ocurre algo fundamental que cambia el sentido de todo el proceso. La mujer que él busca ya no es la misma que dejó atrás, no porque se haya endurecido, sino porque atravesó su propio camino. Pasó por la confusión, por la duda, por el dolor silencioso, y poco a poco fue recuperando su centro. Aprendió a escucharse, a ponerse límites, a no traicionarse para sostener un vínculo que no la sostenía a ella. Y esa transformación se percibe. No hace falta que diga nada. Se siente en su forma de responder, en su calma, en su claridad. Cuando un hombre se encuentra con esta versión distinta de la mujer que extraña, la experiencia puede ser desconcertante. Por un lado, confirma cuánto la perdió. Por otro, lo enfrenta con la realidad de que no puede volver a ocupar el mismo lugar de antes sin cambiar algo en sí mismo. Ya no basta con aparecer, ya no basta con sentir. Ahora se requiere conciencia, presencia y responsabilidad emocional. Y no todos los hombres están preparados para dar ese paso. Aquí se revela una verdad difícil de aceptar. Extrañar no es lo mismo que estar listo. El dolor puede abrir los ojos, pero no siempre abre el corazón de la manera necesaria para amar de forma distinta. Algunos hombres, al sentir esta exigencia implícita, retroceden otra vez, no porque no les importe, sino porque no saben cómo habitar una relación donde ya no pueden esconderse detrás del silencio, la ambigüedad o la retirada. Y entonces se van, no con indiferencia, sino con una mezcla de frustración y tristeza. Otros, en cambio, atraviesan el umbral. Son los menos, pero existen. Son aquellos que entienden que el dolor no vino a castigarlos, sino a mostrarles algo esencial. Empiezan a asumir su parte, no con palabras grandilocuentes, sino con actos coherentes. Se permiten sentir sin huir, hablar sin defenderse, escuchar sin justificar. Comprenden que amar no es controlar ni evitar, sino sostener incluso cuando incomoda. Y ese aprendizaje no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento, muchas veces torpe, pero real. Desde la mirada de Jung, este momento representa un paso decisivo en el camino de la individuación. El hombre deja de proyectar en la mujer lo que no ha integrado en sí mismo y empieza a hacerse cargo de su mundo interior. Reconoce su sombra, acepta su vulnerabilidad y entiende que la intimidad no lo debilita, sino que lo humaniza. Solo desde ahí puede surgir un vínculo distinto, no basado en la necesidad o el miedo, sino en la elección consciente. Para la mujer esta etapa también implica una elección profunda. No se trata de castigar ni de cerrar el corazón por orgullo, sino de honrar lo que aprendió. Puede abrirse de nuevo solo si siente coherencia, respeto y presencia real. Ya no negocia su dignidad emocional por promesas vagas ni por gestos incompletos. Entiende que amar no significa volver al mismo lugar, sino construir algo nuevo desde un nivel distinto de conciencia. Y aquí aparece la lección final de esta historia. Cuando un hombre te extraña tanto que le duele,
no siempre significa que esté listo para amarte mejor. Significa que algo en él despertó, que una parte dormida se activó, que una verdad interna se hizo imposible de ignorar. Lo que haga con ese despertar define el resultado. Puede usarlo para crecer o para repetir. Puede integrarlo o huir de él. Esa decisión no está en tus manos. Tu papel nunca fue salvarlo ni esperar indefinidamente a que entendiera. Tu papel fue ser auténtica, amar desde la verdad y cuando fue necesario, irte sin traicionarte. Si su dolor lo lleva a encontrarse consigo mismo, será su proceso. Si no, tu camino sigue igual, porque el amor verdadero no se sostiene sobre la ausencia ni sobre el sufrimiento, sino sobre la presencia consciente y el respeto mutuo. Este es el punto donde la historia deja de girar alrededor de él y vuelve a ti, a tu claridad, a tu fuerza, a tu capacidad de elegir relaciones donde no tengas que desaparecer para que el otro se quede. Si este mensaje resonó contigo, escríbelo en los comentarios. No para él, sino para ti. Porque cuando dejas de esperar que alguien vuelva, empiezas a volver a ti misma. Y desde ahí, todo cambia. Hay algo que ocurre cuando una mujer deja de esperar. No sucede de golpe ni como una decisión racional tomada en un solo día. Ocurre lentamente, casi en silencio. Es el momento en que deja de revisar el pasado buscando señales, deja de interpretar ausencias y deja de traducir silencios. No porque ya no le importe lo que vivió, sino porque entendió algo más profundo, que el amor que necesita no puede construirse sobre la incertidumbre constante, ni sobre la espera de que otro despierte. Cuando un hombre extraña tanto que le duele, su dolor es real, pero ese dolor no siempre es una promesa. A veces es solo una señal de que algo se movió dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Ese despertar puede llevarlo al crecimiento o puede dejarlo exactamente donde estaba, solo que más consciente de su vacío. Y esa diferencia no depende de cuánto sufrió, sino de cuánto está dispuesto a mirarse sin huir. La mujer que comprende esto deja de personalizar el silencio. Ya no se pregunta qué le faltó ni qué pudo haber hecho distinto. Entiende que hubo un encuentro auténtico, pero que no siempre dos personas están en el mismo punto del camino. Y aceptar eso no la vuelve fría ni dura, la vuelve libre. Libre para elegir relaciones donde no tenga que sostener sola lo que debería ser compartido. Amar de verdad no es provocar nostalgia en otro ni convertirse en un recuerdo doloroso. Amar de verdad es estar presente, es poder sostener la incomodidad. Es elegir conscientemente incluso cuando el miedo aparece. Y cuando eso no ocurre, irse también puede ser un acto de amor propio profundo. Sí, alguna vez sentiste que alguien te extrañaba, pero no lo suficiente como para cambiar. Recuerda esto, no era falta de amor, era falta de conciencia. Y tú no estás aquí para esperar a que alguien aprenda a amar a costa de tu paz. Estás aquí para vivir relaciones donde tu presencia no sea lo que duela cuando ya no estás, sino lo que se cuide mientras sigues ahí. Si este mensaje te ayudó a entender algo que llevabas tiempo sintiendo, escríbelo en los comentarios, no como respuesta a nadie más, sino como un acto de claridad contigo misma. Suscríbete al canal si quieres seguir profundizando en la psicología emocional, las relaciones conscientes y el crecimiento interior. Y si este tema te resonó, el siguiente video que aparece en pantalla profundiza aún más en las dinámicas invisibles que determinan por qué algunas conexiones transforman y otras solo enseñan. Tu camino no empieza cuando alguien vuelve, empieza cuando tú te quedas contigo.